Shalom hermanos, bienvenidos al estudio de la parashá de esta semana, que es la número 28, en hebreo Metzora, que se puede traducir como persona afligida por enfermedad, un título bastante interesante. La podemos estudiar en el libro de Levíticos del capítulo 14 al capítulo 15, ambos completos. Bien, sabemos que se acercan las fiestas de primavera y como toda fiesta y buen anfitrión nos tenemos que preparar. Depende de la magnitud de la fiesta, pero por ejemplo una boda no solo se prepara los preparativos materiales, sino también la novia se tiene que preparar interiormente, en este caso nosotros espiritualmente. ¿Y tú, quieres prepararte para las fiestas? Estudia conmigo esta parashá que te lo enseña. Bueno, pues comenzando por el capítulo 14, Yahweh llama de nuevo a Moisés para que les diera unas instrucciones al pueblo. Para ponernos un poco en contexto, en aquel entonces había una enfermedad que afectaba a la piel, se llamaba lepra. La lepra era incurable, eran unos tiempos que no había todavía medicina ni curas para nada. Entonces cuando descubrieron que Yeshua era un Dios sanador que curaba enfermos, y que él demandaba que las personas tuvieran un corazón entregado y dispuesto a él para curarse, pues entonces todo el mundo era lo que quería. Pero para eso tenían que pasar por las personas encargadas de este procedimiento que veremos a continuación, que era una ceremonia de purificación llevada a cabo por los sacerdotes del templo, que ya hablamos de ellos en la parashá, en unas parashás atrás. Una vez se curaba esta enfermedad de la lepra mediante esta ceremonia, la idea era que ya no le saliera más y viviera una vida en santidad. No era una purificación normal, era una purificación en Yeshua, es decir, no ibas a tener más enfermedad en toda tu vida y ibas a ser una persona limpia y santa durante toda tu vida. A día de hoy no tenemos lepra como tal, pero sí que podemos hacer un simbolismo del pecado como una lepra espiritual, porque al igual que en ese entonces la lepra no tenía cura, solo con la purificación el pecado en términos espirituales, si tú no tienes la voluntad para deshacerte de él, tampoco entre comillas tiene cura. Pero si te purificas, pues sí que podías salir de él. Entonces, ¿cómo era la ceremonia de purificación? Bien, la ceremonia de purificación se llama en hebreo tevilá, que es un acto de purificación que se realiza en unas aguas. Quiero recalcar que la palabra tevilá ha estado muy mal traducida. La buena traducción directamente del hebreo es inmersión, pero también se ha traducido erróneamente como bautismo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Pues en el capítulo 14, versículo 5 y el capítulo 14, versículo 7 te da unas instrucciones de cómo y dónde tiene que ser para que sea una verdadera tevilá y haga efecto delante de Elohim. Bien, después de esa ceremonia tenías que mantenerte puro y limpio durante 7 días, lo que sería una semana. Pero ¿cómo hacías eso si durante el día a día pues tocabas cosas que tenían contaminación? Pues la levadura representa el pecado en la Biblia. Entonces lo que demandaba el Señor era quitar toda esa levadura de las casas y en aquel entonces se hacían inspecciones de los sacerdotes en las casas donde había gente con esta enfermedad, y si detectaban cualquier levadura o cosa infectada, pues la quitaban de la casa para que el leproso recién sumergido pudiese habitar ahí sin ser contaminado durante estos 7 días. Y como un dato curioso, Yeshua fue enterrado durante uno de esos 7 días que se estaba eliminando la levadura de las casas. Sabemos que la levadura representa el pecado y que Yeshua fue un cordero inmolado libre de pecado.
Bien, ahora pasemos a la siguiente parte de la parashá, que es una de las más importantes, que son las impurezas físicas, tanto del hombre como de la mujer. Ambos sexos emiten un tipo de flujo, pero cada uno lo emite por circunstancias de su cuerpo diferentes. El hombre puede emitirlo por una sobreestimulación de un acto sexual, pero la mujer emite un flujo anterior a su menstruación, que es un flujo de sangre. ¿Por qué los flujos y la sangre son impuros? Si bien aquí puede ser un poco contradictorio, porque se habla de que la sangre en la Biblia es sinónimo de vida, pero hay que saber diferenciar y contextualizar las escrituras para no transformar el mensaje y mandarlo de manera errónea, como se suele ver en otros sitios. El flujo se traduce como un fluido anormal en el que la mayoría de casos puede estar enlazado a enfermedades, esto en caso de los hombres. Pero en el caso de las mujeres, el flujo es un aviso, como ya he dicho antes, de una sangre que viene a continuación. Pero esta sangre se consideraba impura porque viene de un óvulo que no se ha fecundado, es decir, una vida que todavía no se ha fecundado. Por ende, el cuerpo lo expulsa como un desecho. Por eso, en ese contexto, podemos entender por qué el Señor le parecía impura esta sangre y todo lo que tocase la mujer durante ese día hasta que no fuera lavada de nuevo en agua. Y hasta aquí llega la parashá de esta semana. Espero que el Señor les haya dado un entendimiento diferente. Shabbat Tov y nos vemos en la siguiente parashá. Disfruten las fiestas.